tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales. El día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Juan Diego Quesada. Doctor, bienvenido a las pantallas de FETV. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Milady. Todo muy bien por aquí. Un saludo desde Costa Rica. Un gran honor poder estar con ustedes aquí presente. Esperar dar una gran datos para el día de hoy y ayudarles con varios consejos que podemos darles desde Essity y con gran aprecio para todo el público. Y precisamente datos e información, de eso se trata el programa Medicina al Día, para mantener a la población panameña comunicada. Y agradecemos su participación desde el hermano país Costa Rica. Y para ampliar un poco más el tema, doctor, vamos a hablar acerca de dos temas interesantes con respecto a la suficiencia venosa crónica y a la úlcera venosa. Doctor, para que nos pueda explicar un poco más de qué se trata cada una. Sí, claro. Primero tenemos que entender muy a profundidad qué es la insuficiencia venosa crónica y esos síntomas importantes que podemos padecer nosotros cuando padecemos de esta enfermedad. Después de esto, lograr entender qué es una úlcera venosa y cuando tenemos este tipo de lesión como tal, cómo tenemos que tratarla y cómo prevenirla ante todo. La insuficiencia venosa es esa falla que tenemos directamente nosotros en esos vasos sanguíneos conocidos como vena, que se produce directamente e internamente dentro del vaso sanguíneo y hace que esas válvulas que nos ayudan a devolver la sangre empiecen a fallar, y a partir de esto empiece a haber un reflujo de sangre, y por esa razón es que empezamos a tener cambios diferentes en nuestra piel. Podemos tener hinchazón en las piernas, ese coloración negruzca que se conoce como lipodermatosclerosis, y tenemos ciertas lesiones típicas de esta patología que nos llegan a producir a futuro lesiones como la úlcera venosa. Ya la úlcera venosa como tal es la etapa final de esta patología como tal, conocida como la insuficiencia venosa crónica, y es donde nosotros nunca queremos llegar y queremos prevenir avanzar hasta este estado. Ya cuando tenemos una insuficiencia venosa crónica, de por sí es un proceso complicado. Si tenemos una úlcera, puede llegar a complicarse e incluso llegar hasta amputaciones o incluso comprometer la vida. Nosotros como profesionales en salud lo que queremos es evitar la progresión de la insuficiencia venosa crónica y sus diferentes estadios hasta ahí no llegar a ese proceso de úlcera venosa crónica como tal. Aquí lo más importante es entender que a partir de la compresión podemos evitar la evolución de esta enfermedad y no llegar a episodios tan complicados como una úlcera venosa como tal. Lo más importante es entender que si tenemos síntomas sutiles como adormecimiento de las piernas, piernas cansadas, calambres en las piernas, podemos atacarlo muy tempranamente y prevenir la evolución de esta enfermedad como tal. Conociendo la explicación de cada una, doctor, tanto a la insuficiencia venosa crónica como a lo posterior, que sería la úlcera venosa, me gustaría conocer y también detallar, primero, con respecto a la insuficiencia venosa crónica. Estas complicaciones, ya usted nos ha hablado, el tema de la hinchazón, el cambio de color en las piernas. ¿Qué puede notar aún más las personas que padecen de insuficiencia de venosa crónica, tomando en cuenta que esto se puede prevenir también? Sí, precisamente. Y aquí lo más importante es entender que esta enfermedad es progresiva. Estamos hablando que empezamos con síntomas que solamente el paciente nos los va a decir a nosotros para poder hacer un diagnóstico, y luego vamos a empezar a tener evolución de síntomas que van a ser más notables para el médico e incluso para el paciente. Podemos hablar que el paciente primero va a empezar con ciertos síntomas como el adormecimiento en sus piernas, una sensación de hormigueo, va a empezar con esa sensación de que va a la cama, se acuesta y no descansa las piernas, va a tener esos calambres importantes que recorren en sus piernas, pero también empiezan a aparecer otros síntomas más sutiles conforme vamos avanzando en la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas? Importante fijarse siempre en la salud de nuestras piernas para ver si no tenemos esas famosas arañitas vasculares
que se le conocen como telangiectasias, que es como cuando uno se golpea y se revientan los vasos sanguíneos. Esos son síntomas iniciales de esta enfermedad antes de llegar allá a las famosas varices. Cuando tenemos presencia de varices, que son esas venas que se inflaman, que se ven ya un poquito más diferentes a las venas normales, que empiezan a perder su forma y empiezan a tener formas como de heces muy pronunciadas, que tienen una forma muy particular y un cambio de coloración bastante importante, es donde ya podemos decir que hay una varice y esta enfermedad empezó a evolucionar de una forma importante. Después de eso es donde empieza la hinchazón, o conocido también como el edema, que ya son síntomas de mucho más evolución en la enfermedad y sobre todo de mayor preocupación. Después de eso es donde vienen los cambios de coloración en la pierna, que se pone una piel sumamente dura, como si fuera un cartón, que cambia el color a un color un poquito más oscuro, y cuando ya la piel está debilitada, es donde la piel se abre y empieza a generar una úlcera. Como lo dije, son cambios muy sutiles, pero hay que tenerlos muy al tanto, porque ustedes pueden ver del principio de la enfermedad, que son síntomas que cualquiera de nosotros puede sufrir, hasta el final de la enfermedad hay una evolución muy clara de síntomas, a donde nosotros tenemos que poner mucha atención para hacer la prevención de evolución de la enfermedad. Doctor, me llama mucho la atención el tema de los síntomas que puede tener una persona para decir, ok, puedo tener el tema de insuficiencia venosa crónica, pero también me gustaría conocer, y supongo que las personas en casa también, con respecto a los factores que causan estos síntomas, porque muchas personas pueden asociar este tipo de enfermedad por estar mucho tiempo de pie, entre otras razones. Si usted nos podría detallar y explicar un poco mejor. Por supuesto, y bueno, vamos a ver que esos factores de riesgo en realidad los contamos casi que todos nosotros o la gran mayoría de la población que labora tanto tiempo de pie, mucho tiempo sentado, tienen esos factores de riesgo. Los principales factores de riesgo, aunque ustedes no lo crean, van asociados con edad y son situaciones que las que nosotros vivimos el día a día. Desde una jornada laboral donde hacemos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, el hecho de tener familiares, sea mamá, tías, hermanos, que tengan ya la insuficiencia venosa crónica, a nosotros nos aumenta la probabilidad de sufrir esta enfermedad. El sedentarismo es un factor de riesgo sumamente importante que tal vez nosotros lo vemos para otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, pero el sedentarismo es muy importante también para la insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos movemos y ejercitamos, movemos los músculos de la pierna que nos ayudan a hacer una devolución de la sangre que está ahí, pero si nos mantenemos quietos, esos músculos quedan intactos y no nos ayudan a devolver ese flujo sanguíneo. Uno de los factores de riesgo más importantes, sobre todo para los estadios iniciales, es el hecho de ser del sexo femenino o ser mujeres, ya que las mujeres tienen mayor probabilidad y la incidencia es mucho más alta en la población femenina que en la población masculina. Otro factor de riesgo importante es el hecho de ingerir anticonceptivos orales o bien terapia de reemplazo hormonal. La obesidad es un factor de riesgo sumamente importante. Y siempre, siempre, siempre tener muy claro que entre más aumentemos nosotros en edad, estamos hablando de pacientes de edad avanzada, es mucho mayor la probabilidad de sufrir insuficiencia venosa crónica. Entonces ustedes pueden ver, esto es una enfermedad que a grandes rasgos afecta a cada uno de nosotros, no es un factor de riesgo que solamente es para cada una de las personas o es muy específico, sino que son factores de riesgos muy amplios que abarcan a la gran cantidad de la población y por lo cual hace que esta enfermedad sea con una incidencia muy alta. Estamos hablando que alrededor del 30 al 40% de la población mundial padece de insuficiencia venosa crónica y a partir de eso muchísimas de las personas también van a sufrir de úlcera venosa a largo plazo. Me llama la atención también, doctor, y usted toca un punto muy interesante con respecto a la población vulnerable, como usted lo acaba de mencionar, puede que las mujeres padezcan un poco más de esta enfermedad. Sin embargo, el hombre se puede salvar del tema o también está relacionado al hombre. Ok, aquí hay algo muy curioso y les comento para tenerlo muy claro. En los estadios tempranos, la mujer tiene mayor incidencia de padecer esta enfermedad y posiblemente las mujeres nos vamos a dar cuenta mucho más temprano
porque las mujeres tienen una ventaja que no tiene el hombre. El hombre es un poco más descuidado cuando hablamos un poco de salud de sus piernas y sobre todo de ver la salud de sus piernas a nivel dérmico, ver esos detalles de la piel o esas venas estalladas. El hombre tal vez lo pasa por alto y no le presta tanto interés. Sin embargo, si nos hemos dado cuenta que el hombre específicamente tiene estadios más avanzados de la enfermedad y los logramos identificar en estadios más avanzados de la enfermedad. Entonces podemos dividirlo como en dos subgrupos. En los estadios no tan avanzados, digamos el estadio 0, 1, 2 y 3, vamos a tener una gran cantidad de mujeres padeciendo esta enfermedad. El hombre como tal van a estar en estadios mucho más avanzados. ¿Cómo podemos prevenir esa aparición? Y este va a ser el pilar de todo el tratamiento y sobre todo de toda la parte de prevención. La única forma de hacer prevención es utilizando medidas de compresión. Las medidas de compresión van a ser el pilar de tratamiento tanto de la mujer como para el hombre. Estadios avanzados y estadios tempranos siempre va a ser el pilar de prevención. Entonces, hombres que tras de todo no tienen esa necesidad, digamos, de estar revisando sus piernas y todo, si ustedes tienen síntomas sutiles, también es importante que empiecen a utilizar las medias porque ya sabemos que ustedes van a sufrir más complicaciones por esa falta de tal vez de un poco de atención y cuidado en la parte dérmica y sobre todo de salud de las piernas que tenemos nosotros los hombres. Doctor, también me gustaría saber, en el caso de esta enfermedad de insuficiencia venosa crónica, ¿puede influir a tener otras enfermedades a las personas? Pues sí, y de hecho la insuficiencia venosa crónica va muy de la mano con otras patologías. Hay que ver que nuestras venas se ven afectadas por ciertos costumbres que tenemos nosotros y que pueden ir asociadas con otras cosas. Hay una patología que es muy importante que normalmente pasamos por alto, que es que la insuficiencia venosa crónica está muy relacionada con la trombosis venosa profunda. Un daño de por sí en nuestras venas va a ocasionar que se pueda generar un trombo que nos puede llevar a la larga a generar un tromboembolismo pulmonar. La insuficiencia venosa crónica va de la mano también y en muchas ocasiones con una insuficiencia arterial. No siempre van unidas, sin embargo podemos encontrar ambas enfermedades juntas. Y aquí quiero hacer un énfasis especial en la población diabética. Población diabética que tiene ya síntomas tempranos de insuficiencia venosa crónica, tengan cuidado, porque la diabetes es un factor importante de riesgo que nos puede ayudar a generar una insuficiencia venosa crónica y una insuficiencia arterial. Paciente que ya de por sí es diabético y está progresando hacia una lesión en su pie para llegar a generar un pie diabético, lo más probable es que tenga concomitantemente una insuficiencia venosa crónica, una insuficiencia arterial y tengamos que tratarlo de una forma mucho más profunda que con un paciente que no sufre de alguna otra enfermedad de fondo. Paciente que fuma, es muy importante tenerlo ahí. El paciente que fuma ya de por sí genera que su vena sea como un proceso de cartón, sea un poco más rígida y no tenga esa capacidad de soportar las presiones que va a generar la insuficiencia venosa crónica y tras de todo va a tener un riesgo mucho más aumentado de generar insuficiencia venosa crónica. Doctor, clasificación o si existe tipos de insuficiencia venosa crónica, pero esto me gustaría detallarlo y explicarlo un poco más después de regresar a un cambio comercial. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Juan Diego Quesada directamente desde Costa Rica. Y antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca si existe tipos de esta enfermedad y también cómo se clasifica, doctor. Sí, a ver, nosotros normalmente, y esto va a ser muy importante tenerlo claro, la clasificación en general, y esto va directamente, digamos, el médico y en vocabulario médico, entender de dónde viene esa insuficiencia venosa crónica. Tenemos insuficiencia venosa crónica primaria que está asociada directamente a la lesión que va a tener el vaso venoso de por sí, el secundario que son después de haber un proceso trombótico, o bien causas de obstrucción que vienen siendo explicadas. Donde nosotros podemos entenderlo es las diferentes etapas de progresión. Esto es mediante una escala mundial que se conoce como la escala CEAP o la escala CEAP.
Nosotros utilizamos de vocabulario general esta etapa para entender en qué estadio se encuentra nuestro paciente. La escala CEAP se va a clasificar de C0 hasta C6 y uno tiene que entenderla muy a profundidad para entender dónde va a clasificar ese paciente y cuál va a ser el riesgo que ese paciente siga progresando. Un detalle importante de esta escala de CEAP es que la escala solo progresa. Si el paciente nuestro está en una escala C2 o C3, nunca en su vida va a volver a ser un C1 o un C0. Esta escala como tal no logra tener regresión, pero sí va a tener una progresión en caso de que nosotros no tomemos ninguna medida para ayudar para evitar la progresión de la enfermedad. Una escala C0 va a ser aquel paciente que solo tiene síntomas y él nos va a decir a nosotros de la presencia de esos síntomas. Una escala C0 es el paciente que nos consulta con un hormigueo en las piernas, piernas cansadas, dolor en las piernas, esa sensación de que las piernas no descansan. El paciente con estadio C1 va a ser el paciente que ya viene con esas pequeñas lesiones en la pierna que se conocen como las arañas vasculares. Para posterior avanzar a un C2 es donde ya aparecen venas reticulares o unas venas un poco más grandes e inflamadas. Un estadio C3 es donde ya aparecen las famosas varices. Si ustedes pueden ver, en el estadio C3 es donde la gran mayoría de pacientes se va a ver identificado con la presencia de varices, pero si lo calificamos dentro de un estado de progresión, es un estado que ya está avanzado en el paciente. Luego pasamos a un estadio C4, el paciente tiene edema. C5, el paciente ya tiene un proceso de cambios en su piel y puede tener o no presentar la úlcera. Y un C6 es cuando el paciente ya tiene una úlcera activa como tal, y sobre todo es el estado más avanzado y más complicado de tratar a nuestros pacientes, porque muchas de estas úlceras reaparecen a pesar de haber logrado algún cierre posterior, y es donde el paciente no queremos que llegue como tal. Nosotros queremos capturar a la gran mayoría de pacientes en un estadio C0 o C1 y evitar la futura progresión a estadios mucho más avanzados, C2, C3, C4, C5, C6. Como lo dije, la gran mayoría de nuestros pacientes lo vemos en un estadio C3 y lo que no queremos es que siga avanzando hasta un punto mucho más avanzado. Una vez conocemos su clasificación o tipos de esta enfermedad, doctor, también nos gustaría conocer su diagnóstico para posteriormente también saber acerca de su tratamiento. Ok, este tratamiento va a tener mucha parte clínica, como le dije, tienen que ver mucho los signos y los síntomas que se van a ver cuando se hace un diagnóstico clínico directamente en un consultorio con el médico de confianza, siempre haciendo un examen físico completo. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas que uno quiere encontrar van a ser dentro del consultorio médico para exponer al paciente a diferentes exámenes físicos para poder encontrar esas venas inflamadas, esa sensación de cansancio o de dolor. Después de esto, el gold estándar de diagnóstico va a ser ultrasonido Doppler venoso. El ultrasonido Doppler venoso a nosotros nos va a indicar como tal qué está sucediendo en la vena, si esa vena tiene un reflujo y si ese reflujo está asociado a alguna causa obstructiva o si ya es un daño de la vena como tal. Entonces, siempre que tengamos nosotros algún síntoma o alguna duda de síntoma, vamos donde el médico, que el médico realice el examen físico completo, revisando pulsos arteriales, revisando que no haya edema, revisando que no hayan lesiones o bien que haya alteración de los vasos venosos, y después de eso se hace un ultrasonido Doppler venoso para hacer la confirmación como tal de la insuficiencia venosa crónica. Sabemos que cada cuerpo es distinto y reacciona de diferentes maneras en los tratamientos, doctor. ¿Cómo se puede variar en este tema? En realidad, aquí lo más importante es entender que la gran mayoría de nuestra población va a estar en el foco de esos factores de riesgo, y la gran mayoría de la población padece de estos síntomas iniciales que normalmente pasamos por alto. Aquí lo más importante es entender que si nosotros tenemos un proceso de que un paciente ya tiene unas varices de por sí en su cuerpo, a pesar de que sea una adulta mayor con sobrepeso, un paciente joven que genere cualquier tipo de lesión como una varice o una telangiectasia o bien una varice, una araña vascular como tal, hay que prestarle especial atención a esa población. ¿Por qué?
Porque si estamos hablando de que lo que nosotros no queremos es que la enfermedad progrese, tenemos que ser nosotros muy claros con los síntomas que nosotros tenemos. Aquí hay un dato muy importante y es que el diagnóstico temprano de esta enfermedad va a estar en manos del paciente. Si el paciente a nosotros nos dice tempranamente, tengo estos y estos síntomas, a pesar de que sea un paciente con un genotipo muy diferente y todo, nos va a poder guiar hacia un diagnóstico específico para tener claro qué paciente va a necesitar una medida de compresión de una compresión específica o va a ocupar una compresión mucho más avanzada y poder variar un poco en el tratamiento que se le tiene que dar a este paciente. En este sentido, doctor, como medida preventiva y también parte del tratamiento están las medias de comprensión. Si nos podría explicar usted cómo se puede utilizar o cómo es el uso de estas medias de comprensión. Ok, y excelente pregunta. De hecho, las medias de compresión están creadas para poder dar una solución terapéutica a cada uno de los estadios que nombramos anteriormente. Estamos hablando que las medidas de compresión, y cuando ustedes las vean, vienen con un número que normalmente se expresa en milímetros de mercurio. Ese número nos va a hablar a nosotros de la necesidad de compresión que vamos a tener nosotros, dependiendo el estadio en el que encontremos en la enfermedad. Estamos hablando de que un paciente que está en estadio C0, C1, puede utilizar una compresión de 15-20. Un C2, C3 puede utilizar un 20-30 y un C4, C5, C6 va a ocupar compresiones de 30-40 o 40 milímetros de mercurio para arriba. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a buscar medidas de compresión y no entendemos qué tipo de medida de compresión necesitamos nosotros. Las medidas de compresión de 20, 30, 30, 40 o más de 40 milímetros de mercurio tienen que venir por indicación médica. ¿Por qué? Porque el médico es el que le va a dar la indicación al paciente de qué compresión es la que necesita según la necesidad que tiene el paciente por el daño que tenga en sus venas. La compresión 15-20 va a ser una compresión, entre comillas, preventiva para poder usarlo en estadios muy tempranos. Esta compresión es muy importante para nosotros las personas que solo tenemos síntomas sutiles o bien tenemos ganas de generar prevención para no padecer de la enfermedad a futuro. Muy importante que una medida de compresión siempre, siempre, siempre es personalizada. ¿Qué quiere decir con esto? Que la medida de compresión siempre se le tiene que tomar una medida a su paciente del tobillo, de la pantorrilla, del largo de su pierna, para poder darle la talla que necesita el paciente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y esto pasa en todos los países, incluido Costa Rica, Panamá, es que la media que le sirvió a mi abuela no me va a servir a mí. Y la media que le sirvió a mi mamá no me va a servir a mí. Mi media va a ser exclusiva para mí y para mis medidas. Por eso siempre es tan importante consultar al médico y que sea el médico el que recete la media con su medida y con su compresión adecuada. Ahora bien, doctora, las medias de compresión van ligadas a un uso específico del calzado. Lo menciono también porque el calzado de tacón podría también incomodar un poco más el tema de la enfermedad. ¿Cómo se podría dar este tema? Sí, eso es muy importante. A ver, normalmente, y eso es digamos que algo que tienen las personas en la cabeza de que las medias de compresión son medias que son no atractivas, que son medias que tienen un color bastante feo, que en realidad son incómodos de utilizar con todos los calzados. Sin embargo, la terapia ha evolucionado muchísimo para el hecho de que si nosotros queremos utilizar las medias para cualquier momento, con cualquier tipo de calzado, se pueden utilizar sin ningún problema. De hecho, ahora las tecnologías que se están usando es para brindar el confort al paciente en su día a día. Incluso hay ciertas submarcas, digamos, dentro de Jobs como tal, que vienen específicamente para poder utilizar en un día de oficina con sus tacones, poder utilizar con zapatos, en agua, o incluso para el hombre que le gusta usar una media un poquito más gruesa, que sea como una sensación más de algodón, existe esa opción terapéutica sin perder la integridad del tratamiento en compresión y la necesidad de una terapéutica adecuada. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque antes la gente perdía y quería no usar el tratamiento porque le parecía poco atractivo a la media. Ahora hay incluso opciones que son mucho más llamativas para utilizarlas de forma diaria y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a atraer al paciente a utilizar la terapéutica sin sentir esa incomodidad de utilizar una media de compresión. En este caso, doctor, ¿cuáles serían esas secuelas o consecuencias de que un paciente no utilice la media de compresión?
Importantísimo. Y yo creo que esto es, y gracias por la pregunta, es el punto clave que quiero tocar el día de hoy. Una de las principales complicaciones que el paciente no haga un uso adecuado de medias y deje que la enfermedad tenga su evolución natural va a ser la úlcera venosa. La úlcera venosa es la complicación número 1 de toda la progresión de la insuficiencia venosa crónica. ¿Qué pasa con una úlcera venosa? La úlcera venosa se puede infectar, nos puede generar procesos de necrosis o lo que se le conoce como esa piel negra, fea, oscura, que se ve completamente sin vida y puede llevar a amputación, y una infección complicada de una úlcera venosa puede llevar incluso a la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y empezar de forma temprana nuestro tratamiento preventivo para no tener que llegar a ese proceso de úlcera venosa donde podemos llegar incluso a perder nuestra extremidad o, peor aún, perder nuestra vida. Para evitar este tipo de consecuencias, doctor, ¿cuál es el modo de uso de las medidas de compresión y también cada cuánto tiempo se deben utilizar? Ok, muy importante. Las medias de compresión son de uso diario. Las medias de compresión deberían de utilizarse apenas uno se levanta en la mañana, se realiza su baño, sus cosas diarias, se coloca las medias de compresión y después de cursar todo el día y al llegar a su casa, antes de acostarse a dormir, se quita la media de compresión. Las medias de compresión no son para utilizar solamente por ratos en el día, y las medias de compresión no están indicadas cuando el paciente vaya a descansar y a dormir. Entonces, las medias de compresión son para usar durante todo el día, apenas nos levantamos y hasta al momento de ir a la cama. Hay personas que recomiendan el uso de medidas de compresión de forma preventiva, sobre todo cuando se van a tener largas jornadas, pero solamente de forma preventiva. Es pacientes que ocupan una compresión muy baja, una 815 por ejemplo, y que solamente quieren utilizarlo porque se van a querer a trabajar de forma prolongada de pie o forma prolongada sentados y no lo ocupan de una forma general. Pacientes que tienen ya síntomas como adormecimiento y todo, es de utilizar todo el día durante todos los días. Ya para finalizar, doctor, esas recomendaciones y ese mensaje que usted brinda a la audiencia de FETV, tanto a la audiencia panameña como costarricense, para el uso correcto de las medidas de compresión. Sí, el uso correcto principalmente, y van a ver que hay diferentes medidas de compresión. Creo que lo más importante es colocarse la media en el momento indicado, o sea, levantarnos, retirarla en el momento indicado, o sea, al acostarnos, colocar la media que sea de nuestro tamaño, puede ser una XS, S, M, L o XL, dependiendo de nuestro grosor de la pierna y tamaño de pierna, pero lo más importante, la compresión que sea adecuada para nosotros. Por ejemplo, tal vez, mi lady, vos sos una persona que ocupa una media S o M en una compresión 15-20. Yo no me voy a poder poner esa media porque yo voy a ocupar una compresión tal vez 20-30 que sea una L. Entonces, cada una de esas medias está indicada para cada persona específicamente. La única forma de asegurarnos de que estamos utilizando la media adecuada es tomando la medida de nuestras piernas bajo supervisión médica, con la compresión adecuada bajo supervisión médica, y después de eso estar seguro que la estamos colocando de la forma adecuada. Para eso hay diferentes formas de colocarse una media. En realidad, esto es esa forma general, técnicas que se pueden presentar, incluso hay bastantes videos de material donde se ve cómo colocar una media de forma adecuada, pero lo más importante siempre es el tamaño y la compresión adecuada para cada uno de nosotros específicamente. Así es. ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica, úlcera venosa, tratamientos, significados y el uso correcto de las medias de compresión? Fue uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día. Agradecemos la compañía del doctor Juan Diego Quesada desde Costa Rica. Doctor, muchas gracias por su participación y explicarnos con respecto a esta enfermedad. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y el último mensaje es: por favor, revisen sus piernas, estén al tanto de esos síntomas importantes, y nada cuesta estar, cuando estamos nosotros en el baño, revisar un poco sus piernas, ver que no hay una varice, que no hay ninguna araña vascular, para tener las piernas sanas. Piernas sanas habla de salud, y ese es el mensaje que les quería dejar. Así es, de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.